Estamos de regreso gracias a Seguros Reserva. Respaldamos tu mañana y le voy a dar la libertad a Tomás de que hable antes que yo en este bloque. Bueno, ya vimos temas nacionales. Me gustaría que aterricemos un poco y vayamos a tocar algunos temas de la ciudad de Santiago. Sí, perdóname, Tomás, pero hay temas nacionales que tenemos que retomarlos, sí, porque estamos hablando de la libertad de expresión. Pero yo, vamos a hablar aprovechando, por eso fue que te di la y Tomás se va Sí, con la sí. libertad de expresión a Santiago. Okay. Aprovechando que yo estuve este fin de semana por ahí por la calle Benito Monción, y es una obra, señores, que yo invito a todos los ciudadanos de Santiago y al país completo también, que hay mucha gente de todo el país que está viniendo a Santiago los fines de semana, sobre todo turismo interno, turismo gastronómico, turismo cultural. Tenemos mucha cultura en la ciudad de Santiago y esa área de la Benito Monción, que ya fue inaugurada, totalmente remozada, está bellísima. Uno cree que está en otro país, todo el cableado soterrado, los negocios abiertos, con mucho público asistiendo, muchas actividades culturales, música en vivo, café, ajedrez. De verdad que se pasa muy bien con toda la familia, con su pareja, amigos. Y ya que estamos en la zona del centro... Espérate, Tomás, antes de salirte de la Benito Monción, oigan esto, señores. Ese fue un proyecto que el alcalde Ulises Rodríguez prometió que iba a reformar en esa parte del casco, del centro de la ciudad. Y de verdad que lo dice Tomás, y hay una parte que yo valoro de la gestión del alcalde Ulises Rodríguez, que es devolverle a Santiago un tema cultural, como se vive ahí. No, pero qué bueno y que está hay libertad. muy bien por el alcalde, hay mucha seguridad, hay policía municipal, hay policías nacionales, y de verdad que se está haciendo el trabajo. Aunque Sí, Patricia, que incluso, a Patricia se le va a cortar el derecho de difusión ahora mismo porque Tomás no ha terminado No, con el lo tema que de la pasa es que qué bueno que hay libertad de expresión y difusión del pensamiento y que cualquiera habla cualquier cosa en medios nacionales y hay que dejarlo. Claro porque que ese sí. proyecto que tiene que ver el alcalde Ulises, que simplemente le está dando continuidad a un Continuidad, pues a eso proyecto me que desde el refiero. año 2020 está circulando desde el Ministerio de Turismo, encabezado por el ministro David Collado. Ese sí es bueno. que Sí, pero se hizo ahora también. hizo Porque ahora. es que Pero debe haber una los colaboración entre el gobierno nacional y el gobierno municipal. Pero siempre la hubo, los fondos de hecho estaban. Lo que pasa es que el tema de estudios, de planos, de diseños, de cambio de diseño, señores, soterrar cableado eléctrico no es cualquier cosa. Fue todo un proyecto que se manejó desde el Ministerio de Turismo, desde la antigua gestión del alcalde Abel Martínez. Sí, por alcalde histórico. Abel se opuso, y también- Abel se opuso a muchos Desde proyectos la de gestión Santiago. del ministro de Turismo. Abel se opuso al remozamiento de la entrada de Santiago, Sí, sí, que sí. iba hasta el Homs. Y eso Iba fue. desde el Homs hasta las Pero carreras Tomás, y no, se tuvo que y la dejar ahí en historia le ha No dado Canabacoa. la vamos razón, a pero digregar, señores, vamos- no nos digreguemos en temas del pasado. Pero estamos bueno, hablando del otro presente. tema Sí, municipal que esta semana se habló mucho. Los regidores, señores, de la Fuerza del Pueblo y del PLD, que ahora me entero que hay regidores porque lo veía muy apagado. O sea, yo no he visto a los regidores de la oposición haciendo oposición o Tienes tomando que cambiar turnos. los canales que tú ves porque hay un Bueno, bloque pero de hay redes regidores de sociales, oposición hay muy redes activos. sociales. Te Y, puedo mencionar varios. Hay bueno, muchos y activos. hicieron están haciendo el intento de hacer El oposición. algoritmo parece que te dirige a lo del PRD. Bueno, ¿no? están haciendo el intento de hacer oposición. Señores. Pero yo le tengo un pequeño consejo, una pequeña clasecita de derecho administrativo, Ay. de interpretación jurídica, que entiendo que son conceptos básicos que un regidor debe dominar para ir al cabildo, hacer su trabajo y hablar con base. Hicieron un comunicado criticando una posible medida que se va a tomar sobre la implementación de parquímetros en el centro histórico de Santiago, alegando una sentencia de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia del año 2010, en ese entonces todavía no teníamos tribunal constitucional, donde declaró inconstitucional el contrato de parquímetros que existía con el Ayuntamiento de Santiago y una empresa privada. Y alegando que por eso los parquímetros son inconstitucionales, y eso no es así. Lo que se declaró inconstitucional fue el contrato por el método de contratación que se realizó y la forma mediante la cual estaban operando. Era una empresa privada Que en hacía esos el cobro. años que hacía cobro, ponía multa, administraba los espacios públicos
y eso no está permitido por la Constitución Dominicana. Ahora bien, hacer la distinción, porque también han dicho que el servicio de parqueo es un impuesto y que no, que no es un arbitrio municipal. Los ayuntamientos, claro está, no pueden cobrar impuestos nacionales, pero sí pueden cobrar arbitrios por la contraprestación de un servicio local. Y los espacios públicos son administrados por el ayuntamiento. Y si usted usa un parqueo, un espacio público en el centro histórico, el ayuntamiento tiene la potestad de instalar un parquímetro, así como hay en las grandes ciudades. Usted se va a México, entero, se va a Bogotá, se va a Madrid, a cualquier ciudad grande del mundo, a Estados Unidos, que son caros, por cierto. Y hay la implementación del parquímetro. Ahora bien, lo que se debe es regular para garantizar que el servicio sea prestado de una manera eficiente. También se habló de otra sentencia del Tribunal Superior Administrativo, donde el Ayuntamiento del Distrito Nacional estaba cobrándole a los dueños de propiedad privada que destinaban espacio para el parqueo, en algún momento le estaba cobrando una especie de impuesto, y eso se declaró no conforme a la ley, porque si yo tengo mi propiedad privada y la destino para parqueo, el ayuntamiento no tiene por qué cobrarme un peso, porque ya ahí está colindando con un impuesto nacional. Pero en el caso de los parquímetros, es en espacios públicos y el ayuntamiento sí tiene la potestad para implementarlo. Claro. Ahora bien, que se pueden buscar otras alternativas, sí. Pero aquí hay un proyecto no hay, que... Sí. Pero no, bueno, no se ha dicho fecha de cuándo se va a implementar, pero pudiera evaluarse construir un parqueo municipal. Sí, claro. Ahora bien, el problema del tránsito en el centro histórico, el problema de los parqueos, hay que regularlo, y nosotros no nos podemos oponer al desarrollo simplemente por oponernos. Esos regidores, en vez de decir sin razón alguna que los parquímetros son inconstitucionales, lean bien y propongan entonces qué ustedes proponen. Ya, no hablen más. Propongan cuál es la solución. Se te coarta tu libertad de expresión en este momento. No, porque ya Tomás se lo dijo todo. Ya Tomás le explicó, porque fue que hubo una rueda de prensa hablando de los temas, y es importante lo que Tomás acaba de decir. Tienen que documentarse primero y leer cómo van a hacer noticias. Y cuando ya Tomás aclaró el tema legal, yo debo aclarar un tema importante con relación a los parquímetros. Porque hemos escuchado algunos medios de comunicación, de eso se trata el tema que vamos a tocar en unos momentos. He visto algunos medios de comunicación, algunos comunicadores, hablando vacuencias. Y digo vacuencias para no decir otra cosa, respetando el espacio público que me brinda este canal. Señores, todos los países modernos tienen que irse adaptando a los nuevos tiempos. El parque vehicular en Santiago amerita tomar medidas. Y cuando se habla de parquímetros, se está hablando de poder desahogar el casco urbano del municipio de Santiago. Y que hay mucha gente que deja un parqueo, trabaja en el centro histórico y deja un vehículo de 7 de la mañana a 6 de la tarde parqueado para sus clientes. Empleados llegan a las 7 de la mañana, entran a trabajar y salen a las 5 de la tarde y dejan un vehículo parado ahí en la calle. Eso no puede ser. Y los dueños de negocios tienen entonces que ponérsele medidas para que esos empleados o le dan transporte público, privado, o le buscan un lugar para que ellos puedan parquearse. Pero no podemos seguir como chivos sin ley, y por eso yo felicito siempre las medidas, aunque se vean un poquito dictatoriales, es que tenemos que ir avanzando. Yo pagué en los Estados Unidos, la semana pasada que estuve por allá, yo pagué $40 por un parqueo, porque no me dejan parquear, con miedo de que la grúa ¿qué hacen los que trabajan? Cogen un transporte público. Con miedo de que la grúa me lleve el vehículo. ¿Sabes lo que yo hice? Que pagué. ¿Qué hice por ahí? Que comencé a usar Uber para no andar montado. O sea, usted se adapta. Claro. Usted se adapta. Yo tenía un vehículo que me lo prestaron y en parqueo pagué más que lo que me costaba rentar uno. Sí. Entonces, lamentablemente la ciudad es la misma, las calles son las mismas, mas sin embargo el parque vehicular cada día va aumentando. No podemos crecer desorganizados. Sí hay que hacer en la alcaldía, alcalde de Santiago y todos los alcaldes, sobre todo las grandes ciudades como el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago,
tienen que ocuparse de crear espacios, parqueos públicos, donde la gente pueda entonces tener un desahogo. Pero si usted, bueno, qué bueno que se está haciendo un monorriel, un teleférico. Sí, Si sí, usted qué va bueno para la que ciudad, ya vamos a tener, usted va- ya vamos a tener alternativas Mira de una movilidad como Claro. el monorriel, el teleférico y también, yo entiendo que en algún Ellos momento aprovechan vamos este a tener, escenario. Patricia, que en el centro histórico implementar corredores y paulatinamente ir sacando las rutas de concho por algunas calles que son bien importantes y se congestiona, sobre todo en horas pico, en el centro de la ciudad y que pasen corredores. Y eso va a permitir que el centro histórico se embellezca y que el tránsito pueda fluir Sí. algo más mejor. Pero son medidas que lamentablemente son un poco... A mediano o largo plazo. Sí, no, y que no son populares. Le Porque estoy lo- cohibiendo Bueno, a Patricia sí, la claro, expresión porque y son- difusión del pensamiento. Señores, esto es fuerte, por eso es que dicen que hay que regularlo. Miren, nosotros hemos manejado de manera de chanza todo el programa, el tema de te doy la libertad, te la coarto, te la... Porque, Patricia, mira, porque ya que ya estamos hablando de eso, Pero yo no debe estoy entrar entendiendo. otro tema también, porque hoy se vino aquí a hablar y hay pero mucha tú gente en que tu quiere... casa tienes alguna... Sí, tienes porque los alguna seguidores cosa? después, mira, no hablaste de eso. El monorriel Dios. estuvo también en trending esta semana porque algunos comunitarios del sector del reparto universitario, ahí detrás de Pucamaima, se están oponiendo al paso del monorriel por esa vía. Alegan un asunto medioambiental, pero yo entiendo que son más cosas personales, porque no quieren que, bueno, y si yo viviera por esa zona tampoco quisiera que me interrumpan el tránsito, tener el ruido de la construcción, luego tener un monorriel pasando, que lo están confundiendo también. No es un tren normal como en los Estados Unidos que hacen ruido, sino que es un monorriel eléctrico. Y que es prácticamente insonoro. Y bueno, no es lamentablemente la ruta se estudió, la ruta está publicada desde hace mucho tiempo, No. ya pasaron los plazos de ley, se hicieron las consultas públicas y el momento para quizá apelar esa ruta pasó y es una ruta estudiada No es y que así, usted la consulta con cualquier técnico especializado en esa área, le va a decir que es la mejor ruta que se puede idear para pasar por todos los puntos neurálgicos de la ciudad Yo de no Santiago. quería A hablar la de gente eso, siempre pero le gusta ellos no me oponerse. dejan hablar. No, pero vamos a ver. El corte Patricia de tiene- este bloque va a ser así La- con No, el pero es bloque de bueno, censura. es bueno escuchar a Patricia porque Patricia tiene familia. que vive en Patricia, esa la zona. No solamente modificación- tengo familia, es mi circunscripción la que represento y estoy en contacto con la comunidad. Patricia, Y ese modificación no es de la el Vamos, ley tema. déjala, Patricia, 6132 déjala, Patricia. sobre la expresión y difusión Patricia, del ¿qué pensamiento. dice la Tú no comunidad? puedes poner Que un no te tema dejan hablar a y ti, no dejarme Patricia. hablar Patricia, del que tema. no, porque Patricia es de ahí. Patricia Mira es de ahí. qué pasa, el tema de la ruta no es así, no fue la ruta trazada desde un primer momento. En un primer escenario se habló de que esa parada entre la 11 y la 12 iba a pasar dentro del campus de la Pucamaima, ojo, terrenos donados a la Sí, Pucamaima. pero va a bordear el campus. Sí, se suponía, pero él se suponía que era por dentro de esos terrenos. Entonces luego, porque no hubo un consenso escrito o definido con la Pucamaima, decidieron moverlo al área verde del reparto universitario, que además es un manantial, tiene un humedal natural. Una cañada, Patricia. Una cañada. Eso se puede ahí mejor aprovechar. Pero y hacer señores, un- no nos hacer un podemos parque. digregar en eso, Tomás. Los cambios y la modernización a alguien deben afectar. A alguien deben afectar y lamentablemente se va a beneficiar una gran mayoría y algunos, una minoría saldrá perjudicada. Vamos O a hablar de la sea, ley. si a usted en el trazo del monorriel le llevan el frente de la casa, usted tiene que entender que los avances de las ciudades tienen que darse. Ya, eso no es un tema de discusión, se hizo un estudio profundo y al final de todo lo que se está buscando es eficientizar el tránsito en Santiago y eso implica que algunos tendrán que sacrificarse. La propuesta de la modificación a la ley de difusión y expresión. La ley del pensamiento, 6132. que ahora incluye también regular los audiovisuales para esas plataformas digitales y los medios de comunicación no tradicional, la llamada ley Mordaza, que también ha sido tendencia en los medios locales porque muchos comunicadores y portavoces de plataformas digitales entienden que es la ley de censura.
porque ciertamente nosotros tenemos una ley que habla de la difamación y la injuria, y también tenemos una ley de delitos tecnológicos donde también está contemplada la difamación a través de los medios digitales. Esto se volvió viral a raíz de que la comunicadora, ¿cómo se llama la tora? Claudia, Jorge. mi amiga No, Claudia. Jorge la hija, Claudia Pérez. Claudia Pérez. A raíz de que la comunicadora Claudia Pérez, más conocida por la Tora, pues fue apresada y llevada con una orden de conducencia a un tribunal. Se entendió que era por un proceso, por todo lo que habla en sus programas y que era algo de censura. Sin embargo, luego quedó establecido que había sido por una rebeldía, por no haber ido, aún haber estado citada a una audiencia, a una vista de un proceso que está llevándose en un tribunal de la República por el diputado Goris Moya, que tiene un proceso abierto precisamente por difamación, porque ella lo ha acusado de muchísimas cosas que repite todavía. Sí, señores, pero... A raíz de eso, entonces, bueno, una ola de quienes la apoyan, de quienes no la apoyan, de que la censura y la no censura, se aprovechó para poner en todo esto quienes dicen palabras groseras, dicen, Pero atacan el tema de la dignidad Patricia, personal, pero estoy hablando Patricia, general. no es así, ¿Y cómo no es? es así. Eso fue un tema que se dio la semana pasada. La ley 6132, la modificación de la ley 6132 tiene su antecedente, que no es por el tema de la No, torre, pero el que tema se de volvió a Boris, menear. viene por el decreto 333-22 del 23 de junio del 2022, donde el presidente crea una comisión que se va a encargar de presentar un proyecto de modificación a la ley. O sea, que el tema de la tora, el tema del gori, el tema del torito, el tema de muchos temas Ten cuidado. de redes sociales que se dieron ahora, nada que ver. Se lleva a colación porque dentro de la modificación de la ley se tocan esos temas de difamación e injuria, de casos Y de atentados contra la intimidad de las vulgares, personas. de comunicadores que usan los medios de comunicación para abusar. Y cuando digo abusar, no es verdad que usted tiene la potestad de creerse que usted puede destruir la moral y la integridad de una persona porque usted maneja un medio de comunicación. Y precisamente de eso se trata esta modificación de una ley que data del año 1962, obsoleta. Cuando se hizo esa ley, no habían redes sociales, no habían medios de YouTube. Señores, y yo les puedo decir algo. Aquí cualquiera que entiende que es comunicador, hace un canal, o va a un programa de televisión, ¿Y? o se pone en su casa y crea noticias falsas. Noticias que no son ciertas. Y cuando usted tiene un medio de influencia que tiene, qué sé yo, cuántos miles o millones de seguidores, y pone, por ejemplo, una noticia, y te voy a poner una, Patricia. Hay una frase que acabó una vez con las aspiraciones del presidente Juan Bosch, que dijo en un discurso: yo no he dicho que yo no creo en Dios. Y se lo Y cortaron. le cortaron un pedazo donde Yo no creo decía, en Dios. yo no creo en Dios, y lo condenaron como un ateo. Ahora mismo hay comunicadores, digo, yo no creo que sean comunicadores. Sí, porque comunicador es el No, que comunicadores, comunica un porque aquí mensaje, ni siquiera independiente se de cuál. estudia comunicación social. Nosotros tenemos esta plataforma y este elenco que fue seleccionado por el productor del programa fue con una profilaxis que se hizo y yo tuve que mandar currículum, yo tuve que mandar todo para que me seleccionaran aquí. El caso de Tomás, el caso de Patricia. Y cada vez que se va a tocar un tema, lo primero es que el dueño del canal y el productor del programa no tiene la responsabilidad de lo que uno diga, y nosotros somos muy medidos para hablar, y hay que tener medición, o tener control, señores. Yo no puedo venir a decir aquí que Patricia, me dijeron que la vieron salir de una cabaña, cosa que no es cierta, ¿no, Patricia? Pero cortan el pedacito, lo tiran a las redes, y el morbo, no hay una cosa que se propague más que el morbo. Aquí no hay Así algo es. que se propague más que el Y yo morbo. entiendo que esta ley busca regular ese tipo de situaciones y no coartar el derecho fundamental a la libertad de expresión que tenemos cada uno de los dominicanos. Pero ningún derecho es absoluto, ninguno. Y el hecho de que yo tenga libertad de expresión no quiere decir que tenga permitido decir cualquier cosa de una persona sin tener el fundamento legal y difamar su nombre.
Sin Eso hay que embargo, ponerle, eso hay que regularlo y eso es lo que se busca. No se está buscando limitar ese derecho de libertad No, de es que el expresión. artículo, Entonces hay Tomás, muchas personas en las redes sociales, con medios de comunicación, que dicen cualquier cosa, se inventan cualquier cosa, lo ven miles y millones de personas y ya aunque no sea cierto, hay mucha gente que lo cree, porque si yo digo aquí, que Patricia hizo bueno, tal ¿por qué cosa será que ellos me han cogido a mí de y se hace viral, Patricia, quizá tu familia que te conoce va a decir, no, pero Patricia no hizo eso. Pero para Pero la desmontarlo gente que lo ve en las redes claro. sociales ya te crea un daño. Y aunque se repare ese daño, aunque yo me retracte, ya la gente que lo vio por primera vez ese video, un porcentaje de esa persona va a creer que eso es Entiendo cierto. todo Y, eso. y es lamentable que sobre todo los funcionarios públicos son los que se ven más afectados con esta situación. son las figuras Y muchas expuestas. personas, muchos funcionarios públicos que hacen su trabajo con responsabilidad y con mucha seriedad. Y como no tienen cómo atacarlo, como el caso de la ministra Farideh Raful, Ay, santo. se quieren inventar En lo cosas personal, a lo personal. personales para atacar. ¿Por qué no dicen que hizo eso en el ministerio, que hizo tal cosa en el ministerio, o que ha robado, o que hay un proceso en el ministerio que no se ha hecho con transparencia, o que no está haciendo su trabajo? Entonces se quieren inventar cualquier cosa, lo ponen a circular en las redes sin ningún tipo de base. Entonces, si mañana se toma algún tipo de medida, dicen que es persecución, que se está limitando la libertad de y ahí es expresión. que Entonces eso nosotros no no es podemos así. caer. Que si mañana me toca a mí, o si mañana le toca a usted, o le toca a un familiar suyo, usted no va a querer que se le difame sin ningún tipo de fundamento por algo que no es verdad. Sobre todo, como tú bien dices, y es una realidad, el tema de atacar la integridad, la intimidad y la moralidad de un funcionario o un comunicador. Si yo estoy aquí ejerciendo mi rol de comunicadora y usted quiere hablar de mí porque este programa no le gusta, o porque los anuncios son muy malos, o son muy buenos, o porque la empresa que me anuncia está en todos los programas, hable de mi trabajo, hable de mi contenido, hable de mi programa, pero mi vida personal no tiene nada que No ver, tiene porque por qué yo estoy tocarla, exponiendo claro un que no. trabajo, hable de mi trabajo. Cuando yo salga a exponer mi vida personal, entonces tal vez usted tiene la capacidad o la autorización de inmiscuirse en ella. Ahí sí yo estoy de acuerdo. Mira, Sin Patricia. embargo, todo esto está regulado desde la Constitución hasta tratados internacionales, hasta nuestra ley, que ciertamente está desfasada y hay que actualizarla. A mí lo que me da temor, y ustedes lo saben, es que todo eso está pasando, pero también el uso abusivo de los medios, de los controles en los medios, es peligroso. Patricia, tú sabes que leyendo la ley, viendo los 65 artículos de la ley y sus 9 títulos que tiene, está en la Del comisión proyecto de ley. del proyecto de ley, perdón, el proyecto de modificación a la ley, está en la comisión de medios de comunicación que dirige el diputado Bolívar Valera. El boli. El Boli, claro, es el presidente de la comisión que está estudiando esa iniciativa. Y de verdad que viendo los considerandos de la ley, estoy buscando aquí, por ejemplo, el artículo 49, literalmente, que reconoce que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones. El artículo 49 de la Constitución de la República, eso es lo considerando de la ley, por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Pero más abajo dice, se establece también que todos los medios de información tienen acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público de conformidad con la ley, que la libertad de expresión se ejercerá respetando el derecho al honor, la intimidad, así como la dignidad y la moral de las personas, y de manera especial a la juventud, a la infancia, y a la infancia. Eso significa lo que sea Tomás. Eso está en la Constitución. O sea, el hecho de que usted tenga un medio para usted dar informaciones no le da el derecho de usted atentar contra la integridad de una persona. Porque es verdad que a veces los influencers, y yo he visto casos que a mí me da vergüenza me da cuando yo veo que un hijo mío de 11 años, por coincidencia de la vida, navegando a algunos canales de YouTube, se topa con programas donde, señores, palabras obscenas, palabras sin control, palabras desmedidas, vulgarmente. Y yo tenía unos videos que no los voy a pasar, porque tú sabes que no quiero tampoco crear situaciones con algunos porque somos No, que colegas. tampoco podemos Pero es un hacerlo eco de abuso eso. que se comete en los medios de comunicación
Es un acto criminal cuando usted se dedica a dañar la imagen de una persona sin ningún tipo de razón y sin sentido. Y es así. Deberían de incluir el tema de la difusión también, porque nosotros a veces, por criticar esa actitud, lo hacemos más viral y lo hacemos más tendencia, porque a veces... Sí, sí. Pero Mira, por ejemplo, en el grupo nosotros que vivimos viendo las noticias para poder estar actualizados y llevarles este contenido, a veces nosotros mismos reposteamos o nos mandamos un contenido que no se merece que nosotros le demos ese view. Vamos a revisarlo también. Adivinen una cosa, señores, este programa ha sido corto y largo. Nos hemos ido hablando para ustedes de temas interesantes, pero se nos ha acabado la hora y nosotros debemos de respetar nuestra libertad, pero también la libertad de nuestros patrocinadores, de los comerciales y del programa. Tenemos que irnos, señores. ¿Tú te acuerdas de Zaida de Lobatón? le hicieron un merengue. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Dicen que la mejor esa fue funcionaria que ha pasado la por el mejor. Ministerio Esa sí de aplicaba Cultura. y cerraba. Johnny Ventura le dijo, y si Zaida se pone, ¿qué le vamos a exacto, hacer? y se deroga. ¿Cuántos Entonces, años tendrá Tomás por se dentro? suprime la nueva ley, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, y se crea el instituto El IDECO. que va a darle seguimiento a esas políticas. Yo estoy de acuerdo con que se haga la ley Yo tengo y temor. que se aplique el régimen de consecuencias, y que no solamente a los babosos que están hablando caballeros en los programas, que también se censuren los dueños de medios. No diga la palabra ¿Y tú por censurada. qué tienes que No diga decirle la palabra ese censurada. calificativo que lo denota a los que están hablando algo que tú simplemente difieres de ellos? Es verdad, tienes razón. Sí, sí, se ve Hipólito lo explicó en un video. Se pero ve feo, sí, se ve lo feo. ponemos después. Gente, gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Sin Rodeos. Nosotros con el compromiso de regresar a sus hogares el próximo domingo.